Libro de los Hechos del Espíritu Santo sobre los apóstoles. Libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 27. Y vamos a continuar el día de hoy con esta conversión de Cornelio, su familia, sus amigos y todo lo que ocurre en ese acontecimiento que es tan importante, que nos está llevando varios versículos, varios estudios, varias semanas. Y la pregunta es el por qué. ¿Por qué Dios quiere a veces que nosotros veamos ciertas cosas, no? Si usted mira el Evangelio, ve la narración de Mateo, de Marcos, Lucas y Juan, y usted va a ver que muchas veces hay muchas cosas que se repiten y hay cosas que van narrando mayores cosas, y esto tiene que ver con que Dios muchas veces permitió que nosotros veamos cosas que Dios quiere que nosotros prestemos atención, como el bautismo de Jesús, cómo ocurre ese bautismo a través de Juan el Bautista y cómo desciende el Espíritu Santo. Eso lo narran todos los evangelios. Entonces uno se empieza a preguntar y a decir el por qué es tan repetitivo. Y es que a veces Dios es como que nos tiene que repetir las cosas para que nosotros prestemos atención a lo que Dios quiere que nosotros sepamos. Hay cosas que Dios quiere que nosotros sepamos. ¿Sos Julio vos? Julio. ¿Qué hace Julio? Dios te bendiga. Un fuerte aplauso para Julio. Yo digo, ¿estoy viendo mal? Dije yo. Ah, era Julio, digo. Lo trajo el Espíritu. Y yo titulé este estudio y le puse el nombre El Evangelio es Jesús. El Evangelio en su totalidad es Cristo. El Evangelio no es la música, el Evangelio no es la danza, el Evangelio no es las luces, el Evangelio es Jesús. Jesús es la centralidad del Evangelio. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y Él es lo más importante y absoluto de todo, Jesús. Y eso es lo que vamos a ver. Ya pudimos ver cómo el Señor empieza a quebrar esa estructura que Pedro tenía en cuanto a lo que era puro, lo que era impuro. Y Dios utilizó ese lienzo que vimos la semana pasada con esos animales, y que el Señor le dijo mata y come. Y el Señor utilizó eso ¿para qué? Para hacer una introducción en Pedro, para que él pudiera entender la dimensión que tiene el mensaje de la gracia, el mensaje de ser expandido el Evangelio. Ahora, preste atención a algo. Ustedes recuerdan, muchos leyeron el libro de los Hechos, pero cuando el Señor le entrega la gran comisión a la iglesia y le dice que el Evangelio será predicado en Judea, en Samaria, en Jerusalén y hasta los confines de la tierra. Si nosotros vemos esto al principio del libro de los Hechos, vemos que el Evangelio es predicado en Jerusalén, pero por un lapso de mucho tiempo el Evangelio queda ahí, solamente en Jerusalén, hasta la muerte de Esteban, ¿recuerdan? Y cuando Esteban muere, que es apedreado, y Pablo
en ese momento Saulo empieza la persecución, la iglesia se empieza a desparramar y en eso va Felipe y se extiende a Samaria. Y ahí empezamos a ver cómo la iglesia se empieza a mover. A veces hay cosas que Dios tiene que permitir que sucedan para que nosotros podamos observar y podamos entender qué es lo que Dios nos quiere revelar, qué es lo que Dios nos quiere enseñar. Hay cosas que tienen que suceder y esto era lo que le estaba sucediendo a Pedro en ese momento, para él poder ver que el evangelio no era solamente para los judíos, sino también era el evangelio para los gentiles. La gracia de Dios, el límite de Dios que había sido por mucho tiempo el pueblo o la nación de Israel, Dios había levantado la prohibición y el evangelio iba a ser expandido a todos los rincones del mundo. Y ya leímos la semana pasada hasta el versículo 26, cuando Pedro entró en la casa de Cornelio y Cornelio lo recibió. Versículo 26 más Pedro, bueno, eso ya lo habíamos leído, le levantó. Versículo 27 dije. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido. Cornelio había reunido, por eso llaman esto es importante porque llaman este acontecimiento, lo llaman el Pentecostés de los gentiles. Porque lo que ocurre es similar a lo que ocurre al principio del libro de los Hechos en Pentecostés, cuando el Espíritu Santo viene. En ese momento que vino, todos los que estaban reunidos y los 120 eran judíos. Y este es como el rompimiento, el momento donde el Espíritu Santo empieza a descender sobre gentiles, sobre personas que no eran de la nación judía, y cómo el evangelio empieza a ser expandido hacia mucho más allá del territorio de Israel. Versículo 28. Y le dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que ningún hombre llame común o inmundo. Vio que aquí él dice lo mismo. Digo, el Señor le dijo: no llames inmundo lo que yo he limpiado, y hablaba de los animales. Y acá Pedro empieza a entender que esa visión que él había tenido tenía que ver con esto que estaba ocurriendo en la casa de Cornelio en ese momento. Versículo 29. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar, así que preguntó: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que estaba a esta hora, yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestiduras resplandecientes. Y dijo: Cornelio, tus oraciones han sido oídas y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue él te hablará. El ángel no le predicó el evangelio. El evangelio puede ser predicado por personas que han nacido de nuevo, por personas que han sido rescatadas, personas que han sido salvas. Los ángeles no fueron salvos, ellos son salvos. Ellos no saben lo que es estar perdido y haber sido alcanzado por la misericordia de Dios. Entonces esa comisión, Dios, nunca usted en la Biblia va a encontrar un ángel que predique el evangelio. El evangelio lo predican los hombres. Por eso el ángel no le predicó, le dijo: envía a alguien a buscar a este Pedro que está en casa de Simón el curtidor, y él te hablará. Así que luego envié por ti, versículo 33, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios. Fíjate una cosa, en la presencia de Dios,
para oír todo lo que Dios te ha mandado. Cornelio, él había aceptado, Cornelio dice que era una persona piadosa, una persona que había renunciado a sus ídolos que ellos tenían en Roma, y él se había convertido al judaísmo. No había sido circuncidado, pero sí él había tomado todas las costumbres judías, porque dice que él oraba y él hacía las oraciones, 3 oraciones diarias, y era una persona que hacía ofrendas correspondientes a la tradición judía. Y Cornelio, lo que él necesitaba es alcanzar salvación, y esa salvación únicamente viene por medio de Jesucristo. Cornelio aceptaba al Dios creador de todas las cosas, pero Cornelio necesitaba aceptar a Jesús, el Hijo de Dios. Y esto es importante porque lo vamos a ir viendo en el transcurso de todo este mensaje. Dice entonces, versículo 34, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace excepción de persona, sino que en toda nación sagrada del que teme y hace justicia. Versículo 36. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Ahora fíjate una cosa, y aquí vamos a empezar a ver cómo Pedro empieza a predicar el evangelio, cómo Pedro empieza a desenrollar esta historia, esta narración extraordinaria, y cómo Pedro empieza a hablar de 6 verdades sobre Jesucristo a lo largo de todo esto que vamos a ir viendo. Y primeramente lo que Pedro habla es del señorío de Cristo. Y dice, la palabra dice que en el versículo 36 que Dios ha enviado un mensaje. Versículo 36, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz. Jesús, cuando vino, Jesús no ha venido a juzgar al mundo. Jesús ha venido a salvar al mundo. El mensaje de Jesús es un mensaje de reconciliación. Fíjate algo, es muy importante esto. Primero, Dios, dice Pedro, que Dios envía a un embajador a la tierra, a alguien que venga a mediar. Ustedes recuerdan que hemos estudiado muchas veces la palabra de Dios, que en ese momento que no había un mediador entre Dios y los hombres. Entonces ese mediador, fíjate una cosa, Job decía: si alguien pudiera mediar entre Dios y yo, decía Job. Este es el mediador que Dios envió, a Jesús, su Hijo, la segunda persona de la Trinidad. Y esto es importante porque la palabra no puede ser contradictoria. Y fíjate que dice la palabra Dios envió, no dice Dios se envió. ¿Está acá conmigo? Que dice Dios envió, no Dios envió. No es el mismo Dios, es que Dios envía a alguien. Y este es el intermediario que viene a intermediar entre los hombres y Dios. ¿Por qué? Porque los hombres estábamos enemistados con Dios. Estábamos distanciados con Dios por causa del pecado. Entonces era necesario que Cristo viniera a hacer una labor extraordinaria. Pero dice la palabra, dice que el Señor es el Señor de todo. Jesucristo es el Señor de todo. ¿Por qué? Porque el Padre le entrega a Cristo. Y esto lo podemos ver en el relato de las Escrituras, cómo Dios le entrega a Jesús el señorío de toda la creación y toda la autoridad. Dios le entrega a su Hijo el señorío de toda la creación, de toda la autoridad y todo el dominio.
Y esto es importante para nosotros poder entender que Jesús es el Señor absoluto de todas las cosas. Dice la palabra más adelante que no solamente es, porque a causa de ser el Señor, Él va a juzgar a los vivos y a los muertos. Por eso que Cristo cuando vino con un mensaje, dice la palabra, dice en el versículo 36, que envió un mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Dios envía a Jesús un mensaje, el mensaje de la reconciliación, el mensaje de que el hombre se arrepienta de sus pecados, de que el hombre pueda entender que necesita un intermediario. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora fíjate algo. Dice en Juan capítulo 12. En Juan capítulo 12, versículo 47. Dice: el que oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. ¿Qué vino a hacer Cristo? Ahora, ¿en algún momento Cristo va a venir a juzgar al mundo? Claro que sí, en su tercera venida, en su segunda venida, perdón, Cristo va a venir a juzgar al mundo. Ahora, Cristo vino a reconciliar al hombre. Y en su segunda venida, Cristo va a venir ¿a qué? A juzgar al mundo. Porque en algún momento el mundo tiene que ser juzgado. ¿Y para qué Cristo vino? Lo que Pedro empieza a narrarle a Cornelio y les empieza a predicar de que Cristo vino y Él es Señor de todos. ¿Por qué? Porque Él pagó lo que yo no podía pagar. Él tomó mi lugar, el cual yo merecía tener. Él terminó en la cruz donde yo merecía estar. Cristo estaba en la cruz cuando yo merecía estar en la cruz. Ahora, qué importante es reconocer el señorío de Cristo. Fíjate algo. Muchas veces la gente dice: yo reconozco el señorío de Cristo, pero eso no es así. Porque si yo no reconozco, y ¿sabes qué, mi hermano? Cuando yo pensaba en este mensaje, pensé muchos días en esto. Y el Señor me ministró mucho, y hoy yo le pedí al Señor que Él me ayudara a poder predicar y expresar lo que creo que la palabra de Dios dice. Porque reconocer el señorío de Cristo es lo más importante. Reconocer que Jesús es el Señor es lo más importante. No es decir, bueno, yo sé que Cristo es el Señor. No. Es someterse al señorío de Cristo. Si tú no te sometes al señorío de Cristo, cuando Cristo juzgue, si tú no estás bajo el señorío de Cristo, tú eres enemigo de Cristo. Y ahora te lo paso a explicar. ¿Cómo es eso? Cuando yo no reconozco el señorío de Jesús, es que todavía soy rebelde a Cristo. Cuando yo no reconozco que Cristo es el Señor. ¿Y qué significa que Él es el Señor? Significa que yo no soy el Señor, sino que Él es el Señor. Que Él es el Señor absolutamente de todas las cosas. Que Él es el Señor. Fíjate algo, dice que el Padre le entregó al Hijo todo el señorío. ¿Para qué? Para que Cristo pueda someter bajo su señorío los que estén bajo su señorío. Y los que no estén serán echados fuera. ¿Puedo yo estar con Cristo y no aceptar su señorío? No, no se puede.
Cuando una persona persiste en su pecado y no resuelve su pecado, es que esa persona no reconoce el señorío de Cristo. Es que esa persona sigue creyendo que Cristo no es Señor de esa área de su vida. Y si Cristo no es el Señor de esa área de su vida, ¿quién es el Señor de esa área de su vida? ¿Quién es? Ahora fíjate algo, si Cristo no es el Señor de tu vida, ¿quién es el Señor de tu vida? Uno. ¿Entiende? Cuando yo no reconozco el señorío de Cristo, es porque yo estoy reconociendo que el Señor de mi vida soy yo, y las decisiones que tomo son 100% mías y hago lo que yo quiero, no lo que Cristo quiere. Cuando yo no reconozco el señorío de Cristo, yo estoy reconociendo que el que gobierna, escuche, señorío es muy importante. Porque señorío significa que Él es el Señor. Como decía el otro día, Él es el Señor. No le puede decir no al Señor. Sí, Señor, se dice. Si tú no reconoces que Cristo es el Señor, entonces tú eres el Señor. Y si tú eres el Señor, entonces no estás reconociendo que Cristo está en el señorío de todas las cosas. Entonces, cuando yo no reconozco que Cristo es el Señor, yo soy el Señor de mi casa, yo soy el Señor de mis bienes, yo soy el Señor de mi vida, yo soy el Señor de mis decisiones, yo soy el Señor de mis deseos, yo hago lo que quiero, yo hago lo que siento, yo hago lo que me gusta. ¿A dónde está el señorío de Cristo? Por eso no es solamente decir que creo en Jesús. Mucha gente dice yo creo en Jesús. No. Pero si tú no reconoces el señorío de Cristo, entonces tú no puedes vivir bajo la bendición de Cristo, porque tú no estás reconociendo a Cristo como Señor. Tú no lo reconoces como Señor. Porque alguien que lo reconoce como Señor se somete y entiende que todo lo que tiene no es mío, sino es de Él. Entiendo que todo lo que sucede, hermano, porque fíjate algo, todo lo que sucede en el mundo está bajo el señorío de Cristo. Activamente o pasivamente, pero todo sucede por el señorío de Cristo. Uno podría decir, bueno, si Cristo es el Señor, entonces ¿por qué Dios nos saca la maldad? Porque si Dios sacara la maldad, nos sacaría a todos. Por eso uno tiene que entender las Escrituras. Dice la palabra que el trigo y la cizaña crecerán juntos hasta el día de la cosecha, donde los ángeles vendrán y segarán y separarán los que están bajo el señorío de Cristo, y bajo los que no están en el señorío de Cristo serán echados fuera. ¿Está acá conmigo? Ahora, ¿yo puedo tener a Cristo sin que Él sea el Señor de mi vida? No. O Cristo es el Señor de mi vida o no. Por eso la palabra de Dios dice que los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos. ¿Y quiénes son los mentirosos? Los mentirosos son lo que dice en Mateo 7:21. Mira lo que dice Mateo 7:21. Mateo 7:21 dice así: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Wow, ¿cómo es esto? Le estoy diciendo a Cristo Señor y no puedo entrar al reino de los cielos. No, porque no es por decir Señor, Señor, sino es reconocer el señorío de Cristo. Entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Si el Padre le entrega al Hijo toda la autoridad, ¿sabe por qué el Padre le entrega al Hijo toda la autoridad? Porque Cristo es el que va. ¿Sabe, hermano? Cristo, Jesús, vino a representar al Adán en el huerto del Edén. Él vino a rescatar a la humanidad que se estaba perdiendo. Cristo vino a tomar ese lugar. Cristo vino a hacer lo que el hombre no podía hacer. ¿Para qué? Porque dice, cuando Cristo someta todo a sus pies, después Cristo someterá todo ¿a quién? Al Padre. Wow. Amén. Cuando Cristo someta todo a sus pies, Cristo someterá todo al Padre.
Amén. Por eso dice, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El Padre está en el cielo, Jesús estaba ahí. Muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿por qué le dirán en aquel día? ¿Por qué? Porque el que va a juzgar, ¿quién es? Cristo. No el Padre, sino Cristo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y no hicimos muchos milagros. Entonces le declararé, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Wow. ¿Puede alguien que echa fuera demonios, que predica el evangelio, hacer maldades? Sí. ¿Quiénes son estos hacedores de maldad que le dicen Señor, Señor al Señor? Aquellos que dicen que Cristo es su Señor, pero en realidad no es su Señor, porque a Cristo no lo puedes engañar. O Él es el Señor de tu vida, o Él no es el Señor de tu vida. Amén. ¿Él es el Señor o no es el Señor? Y cuando nosotros desobedecemos al señorío del Señor, ¿qué estoy haciendo? Cuando estoy desobedeciendo al señorío de Cristo, lo que yo estoy haciendo es una afrenta contra el Señor. Estoy cacheteando al Señor. ¿Sabe qué, mi hermano? Lo que Cristo vino a hacer es enseñarle al hombre que el hombre se está perdiendo. Es decirle al hombre que el hombre se está yendo al infierno. Es decirle al hombre que el hombre no está reconociendo el señorío de él. Pastor, tenemos que someternos al señorío de Cristo, claro, porque Dios se lo entregó a él. Dios le puso todo en sus manos para que él hiciera lo que tenía que hacer. Por eso dice la palabra en Romanos 8:22, la tierra gime hasta que Cristo venga a juzgar a todos bajo su señorío. ¿Qué significa juzgar bajo su señorío? Juzgar a ver quién está bajo el señorío del Señor o no. ¿Está bajo el señorío del Señor o no? ¿O estás bajo tu señorío? ¿Usted cree, hermano, que podemos entrar al reino de los cielos yo siendo Señor y Él siendo Señor? No, el único Señor es Él. O es el Señor o no es el Señor. Por eso dice en 1 Corintios 15:27, hasta que ponga a sus enemigos bajo sus pies. Cristo, por eso dice la palabra, que mientras el evangelio en este momento sigue siendo predicado, es el evangelio de la paz, el evangelio de la gracia. ¿Y hasta cuándo es el evangelio de la gracia? No lo sabemos. Puede ser hasta el día que tú te mueras, o puede ser hasta el día que Cristo venga. Pero estamos viviendo bajo el evangelio de la gracia. Este evangelio de la gracia hasta que Cristo venga, y cuando Cristo venga Él va a mostrar su poder, su gloria, su dominio, su señorío que el Padre le entregó sobre todo ángel, sobre todo principado, sobre todo demonio, sobre todo lo que existe. Él es el Señor. Él es el Señor de tus cosas, Él es el Señor de tu vida, Él es el Señor de tu familia, Él es el Señor del mundo, Él es el Señor del universo, Él es el Señor. Lo quieras reconocer o no lo quieras reconocer, Él es el Señor. Y si no lo reconoces en esta vida, lo reconocerás cuando estés delante de Él, y Él te demostrará que el Padre le entregó el señorío. Porque hay una función, y esto es importante, porque hay mucha ignorancia en cuanto a la Biblia. Uno dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible esto, pastor? ¿Cómo puede suceder esto? Tú piensa, hermano, ¿cómo surgieron los testigos de Jehová? ¿Cómo surgieron? ¿Por qué? Porque el diablo lo que siempre va a querer confundir es la palabra de Dios, sacarla de su eje central. ¿Para qué? Para que la gente no haga lo que Cristo enseñó que debemos hacer. Y esto es importante. Cristo vino a rescatar al hombre. ¿Y cómo lo rescató al hombre? Haciéndose hombre. No había otra manera de que el hombre fuera rescatado. ¿Por qué no había otra manera?
¿Quién fue el que se equivocó? El hombre. ¿Quién es el que debía pagar sus consecuencias? El hombre. Entonces, Cristo lo que vino a hacer es a tomar el lugar del hombre. Él vino a hacerse hombre. Él es la segunda persona de la Trinidad y Él vino y se hizo hombre para tomar nuestro lugar, porque era la única manera, porque Dios había establecido que todo aquel que pecaba, la paga del pecado, ¿cuál era? La muerte. Qué increíble, ¿no? Cómo el Señor vio por amor a nosotros. Por eso dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. Lo vimos que no le permitió Dios entregar a su hijo Abraham, porque era el acto que Dios iba a hacer por amor a nosotros. Cuando yo no reconozco al Señor, yo estoy en rebeldía contra Dios. Estoy siendo rebelde contra Dios. Y cuando uno no reconoce el señorío de Cristo, uno se da cuenta de que no hay excusa. No existen las excusas. Es simplemente que no reconozco. No es por falta de evidencia, no es por falta de interés, simplemente es porque no quiero someterme a Cristo. ¿Qué es lo que el hombre hace? El hombre lo que no hace, el hombre lo que hace es no querer someterse a Dios. No querer someterse a la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que se sometan a mi hijo. A él, ¿se acuerdan la voz del cielo? Que fue y dijo, Él es mi hijo en el cual tengo complacencia. A él, ¿qué hay que hacer? Oírle, obedecerle, a él. Porque para eso lo envié. Ese fue el plan de Dios. Si yo no reconozco el señorío de Cristo, sigo bajo mi propio señorío. Dice la Biblia que el hombre es enemigo de Dios. ¿Por qué es enemigo de Dios? Porque no aceptamos el señorío de Cristo. Y por medio de eso, Dios envió a su Hijo para reconciliarnos. Mire lo que dice en el versículo 37 y 38. Y Pedro sigue predicando y dice, vosotros sabéis lo que se divulgó en toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Esto era notorio en todos lados. Todo el mundo sabía lo que había ocurrido con Jesús. Cómo Dios ungió en el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¡Wow! Den un aplauso al Señor. ¡Aleluya! Ahora, esto es un plato fuerte. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Ahora digo, cómo Jesús, que es la segunda persona de la Trinidad, cómo Él necesitó ser bautizado. ¿Por qué Él necesitó ser bautizado en el Espíritu Santo y en poder? ¿Cómo puede ser que Jesús, el Hijo de Dios, pueda ser bautizado en el Espíritu Santo? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Y sabe por qué, mi hermano? Cuando Cristo vino, Él se despojó de todo el poder que Él tenía como la segunda persona de la Trinidad, y vino a la tierra en forma de hombre. En forma de hombre. Porque era la única manera en que Él nos podía representar. No había otra forma. Él tenía que venir de la misma condición. Entonces Jesús dejó todo su poderío, porque no es que el que vino es otro,
No. Cuando Jesús resucitó y sus discípulos lo reconocieron, era el mismo Jesús. ¿Se da cuenta? Cuando usted vaya al cielo va a ver a Jesús de la misma manera. Amén. No es que Jesús vino y encarnó en otra persona. No. Jesús vino en forma de hombre, pero el mismo Jesús, la segunda persona de la Trinidad. Y era necesario que Él viniera en la manera de hombre para que Él pudiera tomar tu lugar y mi lugar. Él tenía que representar al hombre. Pero Él iba a vivir, fíjate algo, Él iba a vivir endosado, Él iba a vivir bajo la unción del Espíritu Santo y del poder. Por eso Jesús oraba todos los días. Por eso el Espíritu Santo lo endosó en el momento que Él empezó su ministerio. ¿Por qué el Espíritu Santo no estaba antes con Él? ¿Por qué Jesús, hermano, no vino en forma de hombre? De repente un día murió y resucitó y nos salvó a todos. ¿Por qué? ¿Por qué no podía hacer eso? ¿Por qué Jesús tenía que venir como un niño? ¿Por qué? Porque era necesario, hermano, lo que Dios había establecido, que aquel que no cumplía la ley no podía entrar al cielo. Y no hay un solo hombre que pudiera cumplir la ley. El único que cumplió toda la ley fue Jesús. El único que cumplió toda la ley fue Jesús. Entonces era necesario que Jesús viniera y Él cumpliera de principio a fin toda la ley. Por eso dice que al octavo día a Jesús lo circuncidaron. Fue parte del cumplimiento de la ley. Por eso era necesario que Él viniera como niño. Era necesario que Él cumpliera toda la ley. Por eso Él dijo, yo no he venido a no cumplir la ley. No. Él tenía que cumplir la ley porque Él nos iba a representar a nosotros, mi hermano. Por eso Él sin pecado tomó el pecado de la humanidad y fue y lo clavó en la cruz. ¿Para qué? Para vencer el pecado y para ser el Señor de todos nosotros, para que nosotros tengamos lugar donde Él está al lado del Padre. ¡Wow! Qué importante es eso. Él cumplió todo por ti y por mí. Eso es increíble. Por eso dice la palabra, hermano, que nos debemos acercar al Padre confiadamente. ¿Por qué? Porque el Padre, mi hermano, cuando te ve a ti y a mí, no ve nuestra rebeldía, no ve nuestro pecado. Él ve que estamos sometidos al señorío de Jesús. Por eso mucha gente dice, ¿por qué Dios no responde mis oraciones? ¿Será porque Cristo no es tu Señor? Pero si Cristo es tu Señor, Jesús dijo, todo lo que pidáis al Padre, pedidlo en... ¿Por qué? ¿Por qué en el nombre de Él? Porque en tu nombre nadie te va a escuchar. En el nombre tuyo nadie te va a escuchar. Pero cuando en el nombre de Jesús, que tú estás reconociendo su señorío, el Padre dice, si tú te sometes a mi Hijo, en su nombre, tus oraciones serán oídas. Entonces Cristo, cuando fue a la cruz, Él pagó por ti y por mí nuestros pecados. Él terminó en la cruz donde nosotros debíamos terminar. Y hoy nosotros terminamos en la gloria donde Cristo triunfó por nosotros. Mira qué increíble. Mira cómo no reconocer el señorío de Cristo. Mira cómo no someterse al señorío de Cristo con todo lo que Cristo hizo por mí. Mira si no es un acto de rebeldía, de ofensa, de maldad, cuando uno no se somete al señorío de Cristo. Si Él es el Señor, pero hoy el Señor te está permitiendo a ver que tú te sometas a su señorío, pero si no, cuando Él venga o cuando tú mueras, Cristo te mostrará que Él es el Señor.
Y si tú no te sometiste al Señor, como dice la palabra, muchos no entrarán al reino de los cielos, no porque me hayan dicho Señor, sino porque no se sometieron a mi señorío. Porque nunca reconocieron que yo soy el Señor de todo lo que ellos son, de todo lo que tienen, de todo lo que es su vida, de sus hijos, de todo. Hermano, no hay nada donde tú no vayas que Cristo no sea el Señor. No hay nada que tú puedas alcanzar si Cristo no quiere que tú lo alcances. No hay nada que tú puedas lograr si Cristo no te lo da. No hay nada. Él es el Señor absolutamente de todas las cosas, de todo, de tu vida, de todo, mi hermano. De todo. Tú tienes que entender eso, que no es con tu fuerza, que no es tu talento, no es porque tú seas más bueno ni más malo, no es porque tú lo merezcas, porque nadie de los que estamos aquí merecemos absolutamente nada. Todo lo que tenemos, todo lo que el Padre nos da es por gracia y misericordia de su Hijo Jesucristo, no por nosotros. No porque seas más bueno, si yo soy más santo, Dios me dará. No. Tú te tienes que santificar porque reconoces a Cristo como Señor, pero no porque Dios te vaya a dar algo, mi hermano. Lo que Cristo te va a dar es porque Él lo estableció de esa manera y Él lo va a hacer. No es porque tú hagas más fuerza o menos fuerza.